la actuación del gobierno frente a la comprobación y la necesidad de admitir que Mónica Moura y Joao Santana sí habían sido contratados por el Estado siendo asesores de campaña del presidente. Y que no solamente eso, sino que de una manera a todas luces irregular le dieron contratos por más de 1.400 millones de pesos, de grado a grado. No hubo concurso. Entonces, el comunicado que suscribieron el ministro administrativo de la presidencia y el director del DICOM, José Ramón Peralta y Roberto Rodríguez Marchena, tenía ese comunicado en el que tuvieron que admitir, aunque dijeron que era mucho menos dinero que le habían pagado a esa gente, estaba lleno de frases descompuestas hacia los diputados que, ejerciendo no solamente su derecho, sino también su responsabilidad, habían pedido esos datos. El comunicado tiene frases como, por ejemplo, los sindicados diputados han difundido la falsa información de que el gobierno, a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia y de la Dirección General de Comunicación, pagó la suma de 1.400 millones de pesos a las empresas Cine and Arts y Policaribe. Y se atreve a agregar, nada más alejado de la verdad. Los pagos totales que se le hicieron a esa empresa durante los años que prestaron servicios a estas instituciones, incluyendo ITEVIS e impuestos, ascendieron a la suma de 430 millones de pesos, 506.711,17 centavos, poner hasta los centavos. Oh, y usted no había dicho que no era para el Estado. Tienen esta frase también en ese comunicado, que citaré textualmente. Dice, es evidente la mala intención de los referidos diputados, quienes agregaron casi 1.000 millones de pesos a las sumas pagadas a las referidas empresas, a pesar de tener en su poder copia de la documentación que evidencia claramente los pagos realizados. ¿Y qué sucedió después? Bueno, lo primero es que, como les dije en el segmento anterior, no era Farideh Raful la que decía que eran 1.403 millones de pesos, era la Contraloría General de la República la que lo decía. No es la que lo dice, porque no se ha retractado. La Contraloría no se ha retractado de ese tema. Entonces, Roberto Rodríguez Marchena es un funcionario extremadamente eficiente. Es un taco, como decimos, en materia de comunicación. Es súper eficiente. Y ha conformado un equipo muy eficiente en el Palacio Nacional para la dirección de comunicación. Ese equipo no solamente lo tiene a él, tiene mucha gente que sabe, buenos técnicos, buenos estrategas. En marzo del 2017, ya en curso el escándalo de Odebrecht, él estuvo aquí en el programa El Día. Que por cierto, yo estaba afuera en esa oportunidad y fue entrevistado por Amelia Deschamps y por Javier Cabreja. Y él desmintió que fuera Joao Santana el que estuviera haciendo el trabajo de comunicación del gobierno. Ahora nos encontramos que las facturas dicen que el gobierno les paga porque hacían ese trabajo. Pero Rodríguez Marchena dio un dato muy importante en esa oportunidad. Él dijo que el DICOM no tenía dinero para eso y dijo cuál era su presupuesto. Veamos. Yo recuerdo durante la campaña pasada algunos personajes que no debo mencionar aquí, pues atribuían toda la política de comunicación del gobierno a la mano de Joao Santana. Incluso decían que desde Brasil la dirigía. Claro, eso en menoscabo de las capacidades que hemos desarrollado los dominicanos en la Dirección General de Comunicación, como una forma de minimizar el trabajo de DICOM, de la Dirección General de Comunicación, del talento que tenemos los dominicanos para diseñar nuestras campañas, para hacer nuestras cosas. Pues se decía que todo esto era a la mano de un demonio, porque se había demonizado a Joao Santana, que manejaba millones y millones de pesos,
y la realidad era otra. ¿Cuál era? La realidad era otra, era que éramos dominicanos y dominicanas que estábamos haciendo el trabajo y que seguimos haciendo el trabajo desde el gobierno, con muy poco presupuesto. Incluso por ahí decían por las redes sociales, Marchena maneja 1.000 millones y Marchena paga las bocinas. Yo quisiera que analizaran el presupuesto publicitario de la Dirección General de Comunicación. Debo decirles a ustedes que nosotros nos estamos manejando con el presupuesto del año 2011. 11. Lo que pasa es que con reingeniería de la estructura y con otras políticas hacia los medios de comunicación, pues nosotros hemos estado haciendo en cierto modo magia con el pastel publicitario. Pero dicen que no, que Marchena tiene pagadas bocinas y 1.000 millones de pesos. Entonces, ¿qué consistía el ¿Usted trabajo de ese asesor? ¿Usted sabe cuánto es el presupuesto de la Dirección General de Comunicación? No, díganme ustedes. No, yo no tengo ni idea. Yo no Ni trabajo. idea, ¿no? Bueno, por ahí dicen que son 1.000 millones, pero la gente dice cosas y las repite. El presupuesto publicitario de la Dirección General de Comunicación son 80 millones de pesos al año. Y me atribuyen manejar 1.000 millones. Entonces, bueno, uno se ríe de esas cosas, ¿no? Es decir, que DICOM contaba con 80 millones de pesos al año. En el comunicado que firmó DICOM junto con el Ministerio Administrativo, admite que le pagó a Poliscaribe 71.555.766 pesos y a Cine and Arts 35.762.850 pesos. En total, lo que le pagó a las dos empresas de Joao Santana y Mónica Mora, que él admite, fue 107.318.616. Con 80 millones al año, en 4 años pagó 107 millones. Podría haber hecho un sacrificio muy grande, pero es que eso va mucho más allá. ¿Qué dicen las cifras de la Contraloría, en cambio? Que DICOM a Poliscaribe le pagó en esos 4 años 91.726.801 y a Cine and Art 537.994.994 pesos. Eso totaliza 629.721.795 pesos. Óigame, eso lo debería estar indagando la Cámara de Diputados, que dice que no va a averiguar nada, ¿no? Es decir, pudieran haberle preguntado a DICOM cómo fue que DICOM le pagó a Joao Santana y a Mónica Mora 629.7 millones de pesos en 4 años con un presupuesto de 80 millones de pesos al año. 4 por 8, 32. Es decir, le pagaron más del doble de su presupuesto. Si nos atenemos a lo que dice el primer comunicado de Ministerio Administrativo y DICOM. 320 millones, ¿verdad?, en esos 4 años de diferencia. 320 millones más que lo que era su presupuesto. Entonces, mientras tanto, el Ministerio Administrativo de la Presidencia admite que le pagó, en el primer comunicado, que le pagó a Poliscaribe 184.097.700 pesos y a Cine and Arts 139.090.395 pesos. Eso totaliza que a ambas empresas de Joao y Mónica le pagó 323.188.095 pesos. Entonces, mientras tanto, ¿saben ustedes cuánto totaliza lo que dice Contraloría que pagaron? 522.403.179 pesos. Más, 530 y pico de millones más que lo que ellos admitieron. 522 millones y pico más de lo que ellos admitieron que le pagaron. Hoy la Cámara de Diputados no debería estar preguntando eso, indagando eso. No, pero ellos dijeron que no, que eso no se averigua. En cuanto al Ministerio Administrativo, según los números de la Contraloría, a Poliscaribe le pagó 294 millones de pesos en 4 contratos de $1.200.000 cada uno, en pesos 294 millones de pesos.
y que Ascine le pagó 480 millones de pesos. Es decir, que entre las dos empresas de Mónica y Joao, el Ministerio Administrativo pagó 774 millones de pesos, que había dicho que solo eran 430. Pero solamente un contrato de eso tiene más, 480 millones de pesos. Es decir, en total, el Ministerio Administrativo le pagó a las empresas de Joao Santana y Mónica Moura 450.8 millones más que lo que admitió en su primer comunicado. Pero después de eso, ¿verdad?, el Ministerio Administrativo le envió a Faride los contratos y en esta segunda comunicación admite que el monto supera el que había dado originalmente la Contraloría. Si ellos decían que eran 430, la Contraloría que eran 1.403 millones, pero cuando usted suma lo que le manda ahora el Ministerio Administrativo, pasa de esos 1.403. Eso anda por 1.475 millones, 70 y piquito de millones más. Entonces queda un tema que requiere una investigación que lamentablemente no se puede hacer porque al gobierno no se le puede investigar nada por ningún lado. Obviamente se derrumba todo. Y lo que queda pendiente es sobre la ley de compras y contrataciones. Las empresas de Joao Santana y Mónica Moura fueron contratadas sin licitación por montos que pasan de 1.400 millones de pesos. Y si fuera como ellos decían al principio, que eran 430, vale también, pero son más de 1.400. Entonces dice la nueva comunicación que le envió el Ministerio Administrativo a Faride Raful, firmada por la responsable de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública de ese ministerio, dice textualmente lo siguiente: cabe resaltar que los servicios enumerados a continuación fueron contratados bajo el amparo y estricta transparencia de la Ley 304/06 de compras y contrataciones públicas, que prevé en su artículo 6, como casos de excepción y no una violación a la ley, comillas, la realización o adquisición de obras técnicas y artísticas cuya ejecución deba confiarse a empresas, artistas o especialistas, punto suspensivo, y la deja inconclusa. No termina de decir lo que dice esa excepción. Estamos hablando de los casos en que la ley permite que no se haga licitación, sí que hace una excepción. ¿Y por qué no completa el párrafo? Porque lo que establece ese párrafo al final es que la excepción es válida solo si no existe nadie más que pueda hacer el trabajo. La República Dominicana, lo sabemos todo, está llena de excelentes agencias publicitarias, llena, que hay muchísimas, se ven muchísimas campañas publicitarias excelentes en este país. Por eso lo dejan en punto suspensivo, para no completar con ese concepto que es si no hay más nadie que lo haga y el país está lleno de gente con capacidad para hacer el trabajo. Dos empresas de los mismos dueños, más de 1.400 millones de pesos de grado a grado. Entonces, ¿qué le está pasando a la República Dominicana? ¿En qué situación tienen a nuestro país, a nuestra sociedad, a nuestra patria? En la noche más oscura de corrupción que haya existido jamás. Esa es la realidad. Rivaliza con lo que se robó Trujillo, que se lo robó prácticamente todo. La corrupción de hoy. El patrimonio inmobiliario del Estado. Los casos se conocen, pero no pasa nada. A un miembro del Comité Central, a Eladio Martínez, le vendieron más de 500.000 de metros en Boca Chica a 15 pesos con 3 centavos el metro. Y eso no pasa nada. Lo del CEA con sangre de por medio, nada. OISOE con sangre de por medio, nada. Y se quedó impune esa administración. El CEA vende un barrio entero, nada.
Nada. Se cogieron un barrio. Nada, no pasa nada. Entonces, Félix Bautista, no al lugar. Víctor Díaz Rúa, prohibido investigar a la fiscal. Odebrecht, expediente Mostrenco para que se caiga. Y eso quedará también impune. ¿En qué situación estamos los dominicanos? Esto se está derrumbando. Esto se está desmoronando. Y no me refiero al poder del partido que está en el poder, me refiero a la patria. Obviamente, eso se puede llevar al partido que está en el poder también. Si eso sucede, se lo habrán buscado ellos mismos. Pero las cosas no suceden solas. Y quiero expresar, para los que sienten que aquí no se puede hacer nada, les quiero recordar una frase de Juan Bosch. Nunca es más oscura la noche que cuando va a amanecer. Ese es el tema de la 10ª cuando regresemos.